Celestial, ahí vamos. Gracias a Dios. Sí, señora, ahí vamos, sí, gracias al Señor. ¿Cómo están allá? Ah, Sí, sí, señora. Sí, señora. Ahí. Señora. Si va a venir mañana, Lalita. Yo le aviso cuándo, mamá. Téngame paciencia. Yo le aviso cuándo. Dios nos bendiga, a ver si. No, yo digo que mañana. Sí, señora. Hola, Lalito, buenas tardes, la bendición, mamá. Buenas tardes, Martica, buenas tardes, Mauro. La bendición. Hola, hola, abuelita. Hola, Leito. Hola, tío Fred. Hola, Mao, buenas noches. la bendición, mamá. Hola, Leito. Hola, Martica, ¿cómo está? Señora Irene, buenas Bien, noches. sí, señor. Hola, Lalito, ¿qué más, Lalito? Bien, sí, señora, ahí vamos. Bendito Dios. Estamos todos. Hola, se nos colabora con la oración. Hoy ya finalizamos la parte de las 7 iglesias y mañana continuaríamos con la lectura de Apocalipsis. Hoy estuve organizando la presentación, todavía me falta un poquito, pero pues está súper chévere. Está muy bonita la continuación. Hola, si nos colabora con la oración para comenzar, para escuchar el mensaje. Gracias, Mauricio, Dios le bendiga. En Salmo 121:4 dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu Santo. Dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Muchas gracias, amado Padre, porque tú eres poder, Padre. Tu palabra es poderosa, Señor. Gracias porque tus ángeles estarán en nuestras familias. Tus ángeles visitarán esta semana a mi mamá, la guardará, la protegerá. Padre, gracias, Señor, por ella. El Espíritu de Dios la envuelva, la cubra, la proteja. El Espíritu Santo en nuestras familias, en nuestros hogares. El Espíritu Santo se mueva con poder y gloria en cada mente, en cada corazón, en cada hogar. La presencia tuya, el fuego tuyo, Padre, es lo más importante, lo más importante es que seamos de tu agrado, Padre. Gracias, Padre precioso. Así el mundo nos aborrezca, no nos interesa, lo que nos importa, nos interesa es tú, Señor Jesucristo. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque tu presencia es lo que nos interesa. El Espíritu Santo nos respalde, nos llene de gloria y de poder y de vida. El Espíritu Santo está en cada hogar, en cada familia. El Espíritu Santo se mueva de una forma sobrenatural, que esta semana sea una semana de lo sobrenatural, de los prodigios, de los milagros, la presencia tuya, Espíritu de Dios, envolviendo a cada hogar, la presencia tuya sea en el corazón de mi mamá, en su mente, en Milena, en su hogar, en sus niños, la presencia del Espíritu Santo en esta familia que es numerosa, que es grande para la gloria del Señor Jesucristo. Los cubrimos con la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo los alcance a todos, para que en el nombre del Señor Jesucristo seamos del agrado del corazón de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Precioso, por esta tarde, por lo que vamos a aprender, por lo que nos vas a enseñar. Espíritu Santo, estamos dispuestos para ti, para tu sabiduría, para tu inteligencia. Gracias, precioso Espíritu Santo, más de tu amor, el corazón, estos corazones estén llenos del amor de Cristo para la gloria del Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Precioso. Gracias, Señor Jesús, y gracias al Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lalo. Entonces vamos a escuchar el mensaje de hoy. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto:
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en Mateo capítulo 5, versículo 3, el Señor dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que son pobres en espíritu tienen un corazón humilde y anhelan buscar a Dios. Sus corazones están sedientos por Dios y confían en Él. Por otro lado, aquellos que son ricos en espíritu tienen un corazón lleno de arrogancia, orgullo, egoísmo y codicia. Por eso no pueden ni quieren buscar a Dios. Más bien, tratan de llenar sus corazones cada vez más con las cosas del mundo. Sin embargo, hay otro caso. Son los que inician su vida cristiana con un corazón pobre de espíritu, y con el paso del tiempo, su corazón de nuevo se vuelve rico en espíritu. Es decir, se vuelven nuevamente arrogantes y orgullosos. Esto sucede porque no están llenos de la verdad, sino más bien permiten que la parte carnal de su corazón se reavive una vez más y llene sus corazones de soberbia y arrogancia. Sobre todo si obtienen riquezas, honor o autoridad y se creen autosuficientes, entonces su fe se volverá carnal. Dicen que viven una vida cristiana, pero en realidad no anhelan escuchar la palabra de Dios. Con el tiempo dejarán de orar y su deseo por las cosas espirituales desaparecerá. Ya no servirán por fe, sino que lo harán por puro formalismo y costumbre. Han puesto primero sus propios deseos y los deseos por las cosas del mundo antes que a Dios y que su servicio a Dios. En la escritura de hoy, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, el Señor señala lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aun cuando el Espíritu Santo gima dentro de ellos y el espíritu de esas personas esté afligido, no se darán cuenta de ello. Y si esta situación continúa, no habrá salvación para ellos. Por eso se les llama miserables. No importa lo mucho que posean en esta tierra,
como no tienen nada acumulado en el cielo, son en verdad pobres, y puesto que no ven ni entienden el mundo espiritual, son asimismo ciegos. Se les llama desnudos porque no llevan ninguna vestimenta puesta que los identifique como las novias del Señor para entrar en el cielo. El Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, le dice lo siguiente a esta clase de personas: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ya les he explicado el significado espiritual de este versículo en la prédica pasada. A pesar que el Señor les ofrece estas opciones, como no lo escuchan, la reprensión y el castigo serán aún más severos, pero aún así, todo esto es producto del amor de Dios Padre. El Señor menciona en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Esta declaración muestra claramente la razón y el propósito del reproche de Dios. Dios reprende porque ama, y el propósito de esa reconvención es hacer que uno se arrepienta a través de ella y así sea salvo. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 8 señala al respecto: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Repito la pregunta: ¿qué hijo es aquel a quien su Padre no disciplina? Si el Padre en verdad ama a su Hijo, seguramente lo disciplinará. No obstante, hoy en día hay muchos padres que no disciplinan a sus hijos, incluso si hacen algo malo. Y estoy hablando de niños que ya tienen 5 o 7 años de edad y que vienen a la iglesia. Vienen con sus padres para que ore por ellos, pero mientras oro, están con los ojos abiertos y jugando. Sus padres son diáconos, ancianos o siervos de Dios. Sin embargo, no saben comportarse cuando oro por ellos. Abren los ojos y juegan. En realidad, no sé qué clase de educación reciben de sus padres. Si ellos amaran a sus hijos, los corregirían. Si no se les enseña correctamente ahora, será imposible hacerlo cuando sean mayores. Continúa el versículo: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Del mismo modo, la razón por la que Dios disciplina a sus hijos es porque los ama. Si no lo hiciera, no podrían darse cuenta de su error y eventualmente cometerían pecados más graves y al final irían camino de la muerte eterna, de acuerdo a la ley espiritual que establece que la paga del pecado es la muerte. Por eso, los padres que en verdad aman a sus hijos los guiarán por el camino correcto, incluso si eso significa castigarlos. Aún los padres biológicos o naturales, si realmente aman a sus hijos, no permitirán incondicionalmente sus pecados o atropellos. Si ven que sus hijos van por el camino equivocado, los harán recapacitar, arrepentirse y corregirse de sus faltas, incluso si eso significa disciplinarlos. Asimismo, puesto que Dios ama a sus hijos, también los reprende. Usted debe sentir ese amor de Dios en su corazón. Si puede sentirlo, a pesar de la disciplina, podrá arrepentirse, corregirse y cambiar. Les digo algo, a veces les señalo algo de sus hijos a los padres que tienen cierto nivel de fe. Si sus hijos van por mal camino, se los digo a los padres. Si los padres dicen amén, entonces puedo decirles algo más. No obstante, la mayoría de los padres no reaccionan así.
responden que de ninguna manera sus hijos pueden ser así, que van a la oración, alaban al Señor, etc. Si contestan de esa manera, ya no les puedo decir más. ¿Saben por qué? Porque no me escucharán. No saben del mal comportamiento de sus hijos, no saben lo que están haciendo, ni lo quieren aceptar. Por eso no puedo decirles más. No aceptan lo que les digo. Volviendo al mensaje. Por otra parte, si después de la disciplina no se da cuenta de su pecado, no habrá razón para que Dios continúe disciplinándolo. Por ello, ya no habrá necesidad del castigo, aun si después continúa pecando. Si no hay corrección, a pesar que alguien ha pecado, entonces será un hijo ilegítimo, es decir, lo que la Escritura llama un bastardo. Y si prospera y no hay castigo, a pesar que no vive por la palabra, sino que vive en el pecado, es que Dios lo ha abandonado definitivamente. Debe saber que eso es lo peor y lo más lamentable que le puede pasar. Si es un hijo de Dios y se desvía del camino correcto, Dios no lo dejará como si fuera un hijo ilegítimo, sino que lo castigará. Y eso más bien será una bendición para el que está siendo disciplinado. El castigo en un momento puede resultar doloroso y causarle cierto temor, pero si piensa que sin ese castigo lo que le sobrevendrá será algo mucho peor, entonces sentirá y entenderá el amor de Dios a través de esa disciplina. Así podrá corregirse y se esforzará por vivir una vida correcta en base a la palabra de Dios. ¿Se imaginan lo complacido que estará Dios al ver el cambio en su hijo? A pesar que está siendo disciplinado, si ve, repito, a través de esa disciplina una oportunidad para cambiar el castigo en bendición, sentirá más el amor de Dios y podrá correr la carrera de la fe con mayor entusiasmo. Sin embargo, eso no significa que continuará por la senda equivocada hasta que Dios lo discipline. Antes que Dios lo haga, sin duda le habrá dado muchas oportunidades para corregirse. Le dará numerosas ocasiones para arrepentirse y enmendar su camino. Dios lo hará recapacitar a través de la palabra, le advertirá o reprenderá para que pueda arrepentirse. Les comparto algo. Muchos hermanos vienen a verme los fines de semana e incluso el día domingo para arrepentirse por algún pecado y para que ore por ellos. Vienen enfermos. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿de qué se arrepienten? Se arrepienten de no haber sido fieles en su servicio a la iglesia, de haber dejado de orar, por no haber guardado santo todo el día domingo para el Señor, por haber cometido alguna obra de la carne. Todos ellos confiesan algo de eso. Y aun cuando he predicado sobre esto una y otra vez, que si hacen algo de esto, Dios no los podrá proteger, aún así, repito, lo hacen. Y Dios no los puede proteger. Como Dios es un Dios de justicia y es un Dios de amor, si transgrede, es decir, si no obedece la ley de justicia y de amor de Dios, Él no lo podrá proteger. No obstante, ellos no escuchan y menosprecian la palabra del Señor y por eso han contraído alguna seria enfermedad o han enfrentado graves problemas y dificultades. Y cuando ya no tienen salida alguna, se arrepienten. Se los he dicho muchas veces, pero no me hacen caso. No obedecen la palabra de Dios y codician las cosas del mundo. Vienen para que interceda por ellos, pero ya es demasiado tarde. Algunos de ellos ya han pasado el límite de resistencia física. Cuando la gente sobrepasa cierto límite que Dios mismo ha establecido, Dios ya no puede obrar. ¿Acaso no les he dicho muchas veces que hay una línea límite de vida? Cuando se cruce ese límite, Dios ya no obra. Es palabra de Dios. Lo mismo se aplica cuando comparte el evangelio con otras personas. Ustedes le predican el evangelio incluso a los que ya han sido desahuciados en los hospitales. Y gracias a eso, muchos de ustedes son hoy día salvos. Les dijeron
que iban a morir pronto, pero vinieron a esta iglesia, oré por ustedes y sanaron. Ahora usted es un fiel siervo, diácono, anciano o pastor de esta congregación. Si se da cuenta rápidamente de su error, será mejor para usted. No obstante, si no lo hace y Dios lo castiga, aún así deberá entender que todo eso es también una muestra del amor de Dios. Deberá arrepentirse de todo corazón y enmendar su vida. Luego deberá restaurar su relación con Dios y empezar de nuevo a acumular recompensas en el cielo. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 señala: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta este momento, la iglesia en la Odisea oyó solo palabras de reproche, pero en este versículo hay una promesa de esperanza para esa iglesia. El Señor le dice que, a pesar que estaban en profundo letargo espiritual a causa de su fe tibia, deberán escuchar la voz del Señor y despertar. El pasaje dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, en una casa hay muchas puertas: la puerta de entrada, la puerta de servicio, una puerta que da a su dormitorio, otra que puede conectar con su sala, etc. Una pregunta: cuando recién aceptó al Señor, ¿oyó que Él golpeó la puerta de su corazón? En primer lugar, el significado de yo estoy a la puerta, que el Señor está llamando a su corazón con la palabra. Hermano, para entrar a su dormitorio, deberá pasar primero por la puerta de entrada de su casa. Esa es la puerta de su corazón que el Señor está tocando. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que hacer de ella nuestro pan espiritual. Y para ello, en primer lugar, la palabra deberá entrar por la puerta de nuestra mente y entonces llegará al corazón. Es como si entrara a la sala de su casa. Primero deberá pasar por la puerta de entrada de su casa y luego llegará a la sala. Por eso, si usted escucha la palabra de Dios, aunque no esté de acuerdo con su idea o conocimiento previo, deberá abrir la puerta de su mente y aceptarlo con un amén. Cuando aquellos que han vivido en el mundo de la mentira escuchan la palabra de verdad, lo más probable es que no coincida con sus ideas, pensamiento o su propio concepto de lo que es justo o correcto. Pero, aún así, deberá abrir la puerta de su mente y aceptar la palabra de Dios. Entonces, también se abrirá de par en par la puerta de su corazón y grabará la palabra en su interior. Una vez que la palabra se grabe en su corazón, poco a poco podrá vivir de acuerdo a ella. Luego, el Señor menciona: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermano, abra de su mente y acepte la palabra. Lo más importante es abrir la puerta de su corazón. Si no lo hace, la palabra quedará solo como mero conocimiento en su cerebro. Muchos de ustedes pertenecen a esta categoría. El Señor llama a la puerta de su mente. Usted abre la puerta, pero no lo invita a pasar. Me explico. Usted sabe que Dios es el creador de todo. Sabe también que el Señor es el único Salvador, que derramó su preciosa sangre, sufrió y murió para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados. Pero solo saber eso intelectualmente es como abrir la puerta de su mente, pero no invitar al Señor a pasar. Esto es, no lo cree de corazón, solo acepta y entiende eso en forma intelectual. Es decir, no abre la puerta de su corazón, acepta ese hecho como conocimiento, pero no lo graba ni lo cree de corazón. Si no lo graba en su corazón, no podrá circuncidar su corazón y no podrá llegar al nivel del espíritu. Esta es la llamada fe intelectual o cultural. Es una fe muerta que no va acompañada de hechos. Con el tiempo, esa fe se entibiará. A pesar que haya sido cristiano por muchos años y que haya oído muchas prédicas, como no ha cultivado la palabra en su corazón, no podrá tener fe espiritual,
que es la fe que lo lleva realmente a creer, se vuelve un simple cristiano de domingo. Por cierto, aun siendo el Señor Todopoderoso, no obligará a nadie a abrir la puerta de su corazón, y es porque eso no estaría de acuerdo a su justicia. Si Dios obligara al hombre a abrir la puerta de su corazón y a tener fe espiritual, entonces todos irían a la Nueva Jerusalén. Ese no es el criterio de justicia en el cultivo del ser humano. Tal vez se pregunte, ¿por qué es necesario pasar por este cultivo humano? Todo lo que tendría que hacer Dios sería simplemente convertir a toda la humanidad en verdaderos hijos suyos. No sería necesario que nos cultiváramos en este mundo. Hermano, Dios quiere tener verdaderos hijos a través de este cultivo humano. No quiere obligarnos a obedecer. Desea hijos que lo amen por propia voluntad. Esa es la razón del cultivo del hombre. Dios da a cada uno libre albedrío, es decir, voluntad propia. Él quiere formar y obtener verdaderos hijos que crean en Dios y lo amen de todo corazón y por propia voluntad. Por ello, debe entender que, a pesar que el Señor esté llamando a la puerta de su mente y de su corazón, es usted quien deberá abrir esa puerta. Si realmente ama a Dios, seguramente abrirá la puerta de su corazón y cenará con el Señor, es decir, vivirá de acuerdo a la palabra de Dios. Digamos que hay alguien fuera de su casa. ¿Cree usted que ese alguien va a entrar a su sala sin que lo invite? A menos que usted le abra la puerta de su casa y lo invite, no lo hará. Si entra sin invitación, le pregunto, ¿quién cree que podrá ser? Claro, será un ladrón. Solo un ladrón podrá irrumpir en su casa sin previa invitación. Nuestro Señor no entra así en su corazón. Como les estaba diciendo, y al abrir la puerta de su corazón, al aceptar la palabra de Dios y ponerla en práctica, vencerá al mundo y a Satanás. Además, los que abren la puerta de su corazón al Señor aceptarán su disciplina y reprensión, corregirán sus vidas y serán también más que vencedores. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, el Señor señala lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al igual que el Señor, que venció la autoridad de la muerte y se sentó a la diestra de Dios, los que vencen también se sentarán en el trono de la salvación. A pesar que el Señor había dicho solo palabras de reproche a la iglesia en la Odisea, al final la puerta de la salvación todavía estará abierta para los que se arrepienten y corrigen su vida. Hasta que la puerta del arca de la salvación no se cierre completamente, todavía habrá una última oportunidad. Por eso, en su tierno y buen corazón, el Señor les habla de esta manera: hermanos y hermanas en Cristo, no solo basta ser un vencedor, debemos ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, de los que superan toda circunstancia hasta el final. Solo cuando escogemos el camino estrecho que el Señor Jesucristo tomó con gozo, agradecimiento y amor, sin cambiar hasta el final, podremos estar con el Señor en el día final y disfrutar de la gloria con Él. Sin embargo, hay quienes pareciera que superan la prueba por un momento, no obstante, se dan por vencidos en medio de ella, por lo que no podrán participar de esa bendición y esa gloria. Usted nunca debe ser como ellos. Los animo a recordar la palabra que el Señor le envía a la iglesia de la Odisea. Los exhorto a que examinen su pasada vida de fe. Si su fe ha sido tibia, por favor, arrepiéntase de inmediato y corrija su vida. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que sean de los que vencen toda prueba hasta el final y así puedan estar más cerca del trono del Señor. Hermanos
y querido público, hoy terminamos estas prédicas sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Estos mensajes son muy importantes para que cada uno pueda comprobar su nivel de fe y son aún más significativos ahora, ya que el tiempo del regreso del Señor está muy cerca y porque debemos estar más alertas y atentos espiritualmente que nunca antes. Tal como el Señor dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es hora que muchas iglesias y muchos cristianos examinen y evalúen su vida de fe. Es hora de despertar de ese letargo y modorra espiritual. Es hora de estar prevenidos de cualquier influencia mundana en la iglesia. Todas las iglesias y los siervos de Dios deben escuchar esta palabra. No deberán cumplir sus deberes y su servicio, sea copastor o hermano, en forma obligada ni refunfuñando. Deberá dejar que Dios, el Señor y el Espíritu Santo lo hagan a través suyo. Deberá verificar si está pastoreando de acuerdo a la Biblia y como siervo de Dios el rebaño de almas que Dios le ha concedido. La Biblia señala que solo clamar a Dios no le garantiza todo. Debe saber lo que esto significa. Nada es imposible para los que creen, y los que creen manifestarán señales de esa fe. Eso es lo que dice la Biblia, y usted debe saber lo que eso significa. Pregúntese, ¿por qué ninguna señal lo sigue? La Biblia es la verdad absoluta. Si la Biblia dice que esas señales lo seguirán, entonces esas señales deberán seguirlo. ¿Qué significa? Que ninguna serpiente lo morderá. Cuando usted ore, los demonios deberán salir y cuando imponga manos, los enfermos deberán sanar. Pero, ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué esas señales que la Biblia dice que deberán seguir a los que creen, no lo siguen a usted? Estas señales deberán seguir a un diácono, diaconisa, anciano o pastor de esta iglesia Manmin. Si las señales no siguen a los siervos de Dios, ¿no cree que debe haber algo malo? ¿Por qué no funciona la palabra de Dios? ¿Por qué es imposible que las señales lo sigan? ¿Por qué Dios no responde a sus oraciones? ¿Por qué no hay avivamiento en su iglesia? ¿Por qué no sana la gente cuando usted ora por ellos? Dios es Jehová su sanador, pero ¿por qué Dios no sana a los enfermos en su iglesia? Debería pensar seriamente en eso. No deberá juzgar a otras iglesias. ¿Por qué murmura de otros? Eso es pecado y usted lo sabe. Juzgar es un grave pecado. Usted juzga y critica sin haber visto ni oído nada por sí mismo. Eso, reitero, es un grave pecado. ¿Sabe por qué critica y condena a otros? Yo se lo digo, porque tiene envidia y celos de ellos. Cuando le tiene antipatía a alguien, eso también es pecado. Usted, que se dice pastor, también peca, pero pretende que no lo hace y continúa enseñando a su rebaño. Entonces, no se pregunte por qué esas señales y milagros no lo siguen. Debe entender claramente esto. Es momento para que examine de nuevo si realmente cree y vive lo que predica. Es hora para que cambie por la palabra de Dios y se adorne como la novia del Señor. La palabra que el Señor les envía a estas 7 iglesias es una indicación, una advertencia, una reprensión y una enseñanza para los problemas que muchas iglesias de nuestros días pueden enfrentar en este mundo. Por ello, si cada iglesia pudiera entender por qué el Señor elogia a esas iglesias, podrían alcanzar a tener esa verdadera fe que agrada al Señor. Todos deben saber la clase de Dios desea establecer y el verdadero cristiano que Dios quiere como hijo suyo, y deberán esforzarse por ser así. La iglesia de Éfeso se había esforzado por vivir conforme a la palabra y por desechar todo aquello que iba
en contra de la verdad y habían sido fieles en su servicio, deberes y diligentes en congregarse. Sin embargo, fueron reprendidos por el Señor porque habían perdido su primer amor. Hermanos, en un matrimonio, si pierden el primer amor, no les resultará nada fácil vivir una feliz vida conyugal. Ese primer amor que se tenían cuando se conocieron por primera vez. ¿Recuerdan cuando le decían a su amada, si no me caso contigo, me muero? Antes de casarse, usted decía algo parecido a eso. Pero, ¿qué pasó después? Su amor debería haber aumentado. Y si tiene hijos, ese amor debería ser aún mayor. Pero, como ha perdido ese primer amor, ahí comienza la tragedia. Y su vida matrimonial entra en un estado de aburrimiento y hastío total. Cuando al principio se conocieron, sentían que no podían vivir el uno sin el otro. Por eso, su amor ahora debería ser mayor y más fuerte. Pero después de un tiempo de luna de miel, dicen que están aburridos. Esto significa que su amor se ha enfriado y que ahora su mirada está en otro lugar. A mí nunca me ha sucedido eso. Por eso no puedo entender esta clase de reacción. Desde que me casé, nunca me he sentido aburrido en mi matrimonio. Retomando el tema, antes de aceptar al Señor, escuché muchas veces que el primer amor por Dios se podía enfriar. Una pregunta: ¿todos ustedes han sentido y han recibido ese inconmensurable amor de Dios y del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Le pregunto, ¿podría ese amor enfriarse? En el mundo, una vez que alguien ha recibido el favor de un rey o un presidente, se vuelve leal a él. Ahora bien, Dios le ha demostrado su inmenso amor. ¿Tendría sentido entonces si su amor por el Señor se enfriara? No lo puedo entender. No puedo comprender a los que han perdido ese primer amor, ni a aquellos que tratan de recuperarlo, ni tampoco a los que lo están perdiendo. Nunca he perdido el primer amor que tuve hacia Dios ni hacia mi esposa. Una vez que amo o aprecio a alguien, ese afecto jamás se enfría ni disminuye. No importa que sea mi amigo, no importa lo que pueda oír de él, no importa cómo se vista. Una vez que aprecio a alguien, no cambio, ni aún después de 10 o de 50 años. Hermanos, estamos hablando de Dios. ¿Cómo puede cambiar su amor hacia Dios? ¿Cómo puede perder ese primer amor? No tiene sentido en lo absoluto. Es lo mismo entre esposos o entre padres e hijos. No debería cambiar ese amor. El Señor les dice, si no haces tus primeras obras, te quitaré tu candelero. Del mismo modo, es un hecho que si una iglesia pierde su primer amor y sus primeras obras, a pesar de lo fieles que hayan sido, el Señor los reprenderá. Por ello, lo importante es la fe que tiene hoy. No podrá decir que antes era fiel y que cumplía con su servicio en la iglesia en un intento de justificar su falta de fe actual. No deberá perder su primer amor ni sus primeras obras. Cada momento deberá esforzarse al máximo. Deberá correr la buena carrera de la fe con la misma plenitud y la inspiración que tuvo la primera vez que aceptó al Señor. Ahora bien, la iglesia en Esmirna tuvo que sufrir persecución y tribulación por el nombre del Señor, pero el Señor dice que al final eso fue de bendición para ellos. El Señor le promete una gran recompensa en el cielo si es fiel con una fe inquebrantable hasta el punto de dar su vida en cualquier situación. Por eso debe entender que es una bendición pasar por pruebas por el Señor y así correr la carrera de la fe con gozo y gratitud.
La advertencia y reprensión que el Señor le da a la iglesia en Pérgamo es también para todas las iglesias que están viviendo una vida cristiana cómoda y conveniente y que están manchadas por la hipocresía y herejía. Dicen que creen en el Señor, sin embargo, hay iglesias que aman las cosas del mundo tal como lo hizo Balaam, y hay iglesias que distorsionan la palabra de Dios y caen en las enseñanzas falsas de los nicolaitas. A través de la palabra a la iglesia en Pérgamo, el Señor le dice que debe aprender y entender correctamente la palabra de Dios y vivir una recta vida de fe. También deberás saber cuál es la norma bíblica para definir herejía a fin de no dejarse engañar por ella. La iglesia en Tiatira también fue conminada por el Señor. Parecía que vivían una recta vida cristiana, pero en realidad no hacían la voluntad de Dios. Desde una perspectiva natural, parecían ser fieles y entusiastas, pero no circuncidaban sus corazones. Para ellos, tener fe era solo mostrar una fidelidad externa o carnal que no vale nada ante Dios. Con esta clase de fe puede ceder ante la tentación de los falsos profetas como Jezabel y alejarse de la verdad. Debe ser consciente que la fe que no circuncida el corazón, sino que solo se centra en la apariencia exterior, es la fe que se compara con la paja. Con esa fe no podrá ser salvo. La iglesia en Sardis tenía esta clase de fe muerta, sin obras, y el Señor la reprendió severamente. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, si tienen verdadera fe, con toda seguridad la demostrarán con hechos y acciones. Los hechos que se hacen con verdadera fe prueban que creen en el Señor y aman a Dios. La iglesia en Filadelfia, aun cuando tenía poca fe, había obedecido de acuerdo a la palabra de Dios solo con un sí y un amén. Por eso habían sido elogiados por el Señor y recibieron una promesa de bendición. Todas las iglesias deben ser como la iglesia en Filadelfia, para que así el Señor no solo las ame y las bendiga, sino también lleguen a vivir en permanente gozo y dicha y vayan al mejor lugar en el reino de los cielos. El Señor reprendió a la iglesia en Laodicea porque ya no era una iglesia con fervor ni pasión por Dios. Había perdido ese entusiasmo y su fe se había estancado. Luego de haber sido bendecidos por el Señor cuando estaban llenos de entusiasmo y fervor, en vez de continuar creciendo en esa misma dirección, comprometieron sus principios con el mundo y buscaron la riqueza, el honor y la autoridad mundanos. El Señor les llama severamente la atención. Les hace ver que la disciplina para esas iglesias y sus miembros es en realidad un acto de amor y una bendición del Señor, y lo que busca a través de ello es que lleguen a un total arrepentimiento y corrijan sus vidas. Este principio todavía se aplica incluso en este momento. Sería bueno si pudieran arrepentirse y corregirse antes del castigo. Le pregunto, ¿acaso les causa alegría a los padres castigar a sus hijos? Pero si sus hijos se arrepienten y dejan de hacer lo malo antes de ser castigados, ¿se imaginan lo felices y contentos que estarían sus padres? Hermano, si Dios no lo disciplina, eso significa que usted no es un hijo de Dios. A pesar que vive en el pecado, si no hay castigo, eso significa, repito, que usted no es hijo de Dios. Si peca o hace algo malo, deberá ser castigado. Pero sería mucho mejor que no hiciera nada malo para que así Dios siempre lo protegiera.
A través de la palabra enviada a las 7 iglesias, cada uno habrá podido examinar su nivel de fe y preguntarse si tiene verdadera fe, esa fe viva, esa fe con obras, o si ha dejado su primer amor, o si su fidelidad ha sido espiritual o carnal. También ahora podrá diferenciar entre una fe viva y una fe muerta. Podrá entender lo que significa la justicia de Dios, que paga según lo que cada uno ha hecho, lo que es una fe que se compromete con el mundo y el peligro de ser tibio en la fe. Estas son enseñanzas que todo cristiano debería tener muy presente hoy en día a fin de ayudarlo a reflexionar sobre el nivel de su fe. La palabra enviada a cada una de las 7 iglesias es una palabra muy necesaria en este tiempo para los hijos de Dios en general, para todas las iglesias y también para usted en particular. Por ello, por favor, examine una vez más su nivel de fe y si encuentra cualquier clase de falla o carencia, espero que se arrepienta, corrija lo que tenga que corregir y cambie lo antes posible, de manera que pueda llegar al nivel del Espíritu. A fin de llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado para la construcción del gran santuario y la evangelización mundial, Él nos ha preparado y nos ha refinado para hacer de nosotros una iglesia fuerte y hacer de cada uno un verdadero guerrero espiritual, es decir, un intercesor. Pero Dios solo podrá usar a aquellos que han alcanzado el nivel del Espíritu. No importa lo florido de su lenguaje y de sus palabras. No importa tampoco lo mucho que lo desee. Solo cuando haya llegado a ese nivel podrá ser un medio o conducto adecuado para que Dios lo pueda usar. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno aproveche este momento a fin de determinarse una vez más a participar activamente en la misión que Dios le ha encomendado a esta iglesia, un ministerio que Dios llevará a una dimensión totalmente nueva y así pueda recibir todas las bendiciones que Dios ya ha preparado para usted. Bueno, familia, un mensaje muy bonito. Hoy el pastor nos enseñó acerca de tener una verdadera fe. ¿Y qué es una verdadera fe? Es permitirle la entrada a nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón, no solo a nuestra mente. Más que todo en eso se basó el mensaje de hoy, en que nosotros no debemos tener una fe de conocimiento o una fe carnal, sino una fe de corazón, una fe verdadera, una fe viva. ¿Cuál es la diferencia de tener una fe de conocimiento y una fe espiritual o una verdadera fe? Que la fe de conocimiento no se manifiesta a través de obras. La fe espiritual, la verdadera en el corazón, se manifiesta a través de obras. Esa es la verdadera fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, aquí podríamos ver la gran diferencia de, por ejemplo, los fariseos y Jesús. Los fariseos tenían una fe inmensa de conocimiento, pero no de corazón. Entonces, esa, digamos, en sí, esa parte es como la más importante, digamos, el punto más importante que viene en el mensaje de hoy. Por otro lado, el pastor nos dio como una especie de resumen explicándonos el por qué es tan importante este mensaje a las 7 iglesias, porque está relacionada con la fe de cada uno de nosotros. Entonces, por eso el pastor nos dijo que nosotros nunca debemos tergiversar la palabra, como lo hacen, digamos, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. ¿Sí? Nosotros nunca debemos tergiversar la palabra, utilizarla a nuestra conveniencia sin entenderla bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, porque eso nos lleva a vivir en el pecado. ¿Sí? Sencillamente justificándonos en la misma palabra y pues de alguna manera eso vendría a equivaler a utilizar la palabra de Dios en vano. También otro de los puntos importantes de estas 7 iglesias es comprender claramente qué significa la palabra herejía, para que nosotros nunca la utilicemos de una manera errónea. ¿Sí? Después el pastor, otro punto importante es la doctrina de Jezabel. ¿Qué es la doctrina de Jezabel?
es no circuncidar el corazón y no tener una fidelidad de corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jezabel, que se decía ser profetisa, engañaba al pueblo haciéndose llamar servidora de Dios. Por eso dice que se hacía llamar profetisa, pero lo que hacía era engañar al pueblo porque ella tenía, digamos, servidores o sacerdotes para sus dioses, ¿sí? Entonces, es más, en una parte que nos menciona que tenía 850 sacerdotes para adorar a sus dioses. Entonces, esa es la idolatría y esa es en realidad el espíritu de Jezabel, el cual nosotros no debemos tener, ¿sí? Entonces, esa parte es importante porque nosotros debemos tener una verdadera fe, no una fe como la paja, ¿sí? Entonces, esa parte, o una fe muerta, ¿sí? La fe de la paja o la fe muerta es una fe como digamos, la de la doctrina de Jezabel, ¿sí? Que guiaba al pueblo a pecar. Entonces, bueno, ya después el pastor nos hablaba que la Filadelfia es el ejemplo a seguir para todas las iglesias o para cada uno de nosotros, que aunque comienza con una fe pequeña, va creciendo y todos deberíamos tener esa capacidad de fe, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos examinar nuestro corazón o nuestra fe a través de este mensaje de las 7 iglesias para ver si en realidad tenemos una fe viva o si nuestra fe es una fe muerta. También la gravedad de tener una fe intermedia o una fe tibia, ¿sí? Es muy grave porque, pues, lastimosamente una persona que tiene una fe tibia no se da cuenta. Bueno, en sí como que ese fue el resumen de esta parte de las 7 iglesias. El pastor también resaltaba bastante al final que es importante que toda la iglesia o todas las iglesias a nivel mundial tuvieran claro estos mensajes de las 7 iglesias, porque como podemos ver, no es un mensaje común, es un mensaje muy importante, y si Dios lo estableció para que estuviera en el último libro, que es el Apocalipsis, y es para este tiempo, es porque toda iglesia debe escuchar este mensaje y entenderlo espiritualmente, no carnalmente. Entonces, aquí, digamos, al final, el pastor nos dio un resumen pequeñito de cómo se debe interpretar el mensaje de las 7 iglesias, y que no es para juzgar, no es para criticar, es para cada uno de nosotros, ¿sí? Es para cada uno de nosotros, para que examinemos nuestra fe y vivamos con una verdadera fe. Otra parte importante que el pastor nos mencionó es el de no perder el primer amor, ¿sí? Esa parte es clave. Sino que nuestra fe debe ir en aumento. Es más, el principio del mensaje nos hablaba de personas que comenzaban por fe espiritual y terminaban con fe carnal. Entonces, ese es el versículo que nos dice Pablo, que de nada sirve comenzar por el espíritu y terminar en la carne. De nada sirve, no sirve absolutamente para nada. ¿Y quién es una persona que comienza en el espíritu y termina en la carne? Es una persona que conoce a Dios, y al principio con su primer amor vive conforme a la palabra, pero a medida que pasan los años se cansa, no crece, y esa fe se empieza a entibiar, se empieza a enfriar, y pues lastimosamente, aunque viva cada domingo en la iglesia, diezme, ofrende, pues lastimosamente no va a ser salvo. Esa parte es muy, muy delicada y muy importante que nosotros la tengamos en claro. Entonces, por eso, digamos, de ahí la importancia tan grande que tiene este mensaje de las 7 iglesias. Bueno, me gustaría escuchar qué más aprendimos. Mañana, digamos, hoy estuve ya organizando la presentación del mensaje de mañana, y es muy importante de pronto que tomemos notas si no comprendemos algunos conceptos, porque el pastor utiliza, digamos, el pastor utiliza bastantes cosas que enseña en el mensaje de Génesis. Entonces son cosas demasiado profundas, y de pronto al ver eso comprendí el por qué esos mensajes no están en video. Son demasiado profundos, son muy, muy bonitos. Entonces, vuelvo a decir, mañana de pronto, como yo no quiero interrumpir el mensaje, sino sencillamente leerlo de corrido, al final sería muy prudente que si no comprendemos algo, si no entendemos algo, tomemos nota, y pues aunque yo no he leído completamente el mensaje de Génesis, pues entiendo de pronto todas esas cositas que el pastor nos va a enseñar en el mensaje de mañana. Y a partir de mañana, ¿sí? A partir de mañana, es más, la sola introducción a el capítulo 4 de Apocalipsis nos explica ya el porqué de Apocalipsis, nos aclara un poquito más el porqué de las 7 iglesias y el porqué de todo, del último libro, ¿sí? Que es la revelación. Es importantísimo, la verdad. Hoy, aunque voy apenas en la mitad,
me encantó y pues la verdad, como a la expectativa, porque a partir de mañana el mensaje se intensifica un poco más, o sea, en cuanto a conocimiento espiritual, pero bueno, ya conocemos, el mensaje no debe ser para que se quede como conocimiento, sino que se haga fe. Entonces, debemos abrir la puerta de nuestra mente para que entre la palabra a nuestra mente, pero debemos abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesús también pueda entrar a nuestro corazón, no sencillamente dejarlo a la puerta de la mente, ¿sí? Esa parte es muy importante. Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar, pues, a ver qué más aprendimos y, pues, digamos a nivel general, de pronto una conclusión de los mensajes de las 7 iglesias? Porque la verdad, vuelvo a decir, las 7 iglesias, estos 25 mensajes que hemos escuchado, son un todo, son un solo mensaje. O sea, prácticamente aunque está dividido o separado en 7 iglesias, es un solo mensaje para todos, ¿sí? No sé quién le gustaría comenzar. Estos 25 mensajes, tal vez, como digo yo, por tercera vez que los escucho. Y aquí prácticamente en estos mensajes que nos explica el pastor, los que estamos vivos, porque los que ya se murieron, es la raíz, la guía, lo que tenemos que hacer. Y en todas las 7 iglesias dice: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. El que tiene ojos, vea. Un dicho que andaba antes: cuando le hablen de Dios, escuche. Póngalo por obra. Póngalo, que de todas maneras, una vez un señor que yo no sé si conocería de Dios, traté de hablarle y me dejó callado una cuestión que dijo: es que nosotros debemos de andar agradecidos con Dios con el hecho de habernos dado la vida. Con eso nomás. Entonces, las 7 iglesias, prácticamente la salvación de todos nosotros, de todo el ser humano, está enfocada en las 7 iglesias, que unas más arriba, que otras en la mitad, que otras más abajo. Pero ahí en todas nos dice: el que tiene oídos, oiga. Y esta enseñanza, pues, que ojalá se complemente muy bien y la entendamos gracias primeramente al Espíritu Santo, que es esa promesa tan hermosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. En este momento, en toda oración, en todo, invoquémoslo en nuestro corazón, tengámoslo para que nos dé ese poder, porque sin él volvemos esto, que ya no tenemos que ser vencedores, sino más que vencedores. De eso quería recordar y ponernos, como dice el dicho, las pilas para recibir el resto del Apocalipsis como con un entusiasmo, con una diligencia, como con un amor, como con lo que habló de los matrimonios, que eso ya lo hablamos. Que sí que en el momento al principio eso es demasiado, mejor dicho, si uno si me deja me mato, el otro si no yo me muero, y después quité de ahí porque esto. Entonces todos esos son unos ejemplos muy claritos de que acá con Dios dice también: él es fuego consumidor, con él no se juega. La Biblia lo dice en varias partes. Entonces, pero vemos que la salvación, los que estamos llamados a vencer, y Dios nos llamó y nosotros lo entendemos, pues, como dijo el dicho, no desmayemos, sigamos adelante porque la recompensa es grande. Eso quería comentarle, ¿no? Gracias, papi. Esa partecita me gustó mucho lo que dijo mi papi, que nosotros debemos ser más que vencedores. Aquí en las iglesias, en las 7 iglesias, en varias partes nos habló de que nosotros debemos vencer, ¿sí? La guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra espiritual? ¿Cómo vencemos al diablo, enemigo y Satanás? Viviendo por la palabra. Así de sencillo. Es la guerra espiritual que nosotros debemos tener a diario. Ahí, el pastor hoy nos lo dijo: ninguna serpiente nos va a poder morder porque Dios nos guarda. Así de sencillo.
Esa es la guerra espiritual que nosotros debemos vivir diariamente y pues digamos, esa parte la relacionaría yo con cada día tiene su afán, ¿sí? Entonces, una batalla diaria, a diario, debemos continuar avanzando. Si aún estamos creciendo espiritualmente, pues vamos a tener nuestras fallas, pero debemos levantarnos rápido y continuar, ¿sí? Hasta que podamos decir lo que dijo Pablo, ya gané, ya esta carrera finalizó y he ganado las coronas, porque ya nosotros sabemos que no es una, ni dos, ni tres, sino son muchas las coronas que vamos a recibir si llegamos a la Nueva Jerusalén. Esa parte es muy bonita. Peleando la buena batalla. La buena batalla, exacto, súper chévere. Gracias, papi. Carlitos nos dice lo siguiente, dice, no es la primera vez que oigo estos mensajes, pero a partir de ahora se hacen para mí algo fundamental y de tener en cuenta en el diario vivir como cristiano para ser un verdadero y reconocido hijo de Dios. Gracias, Carlitos, porque digamos, estas palabras prácticamente el pastor David fue lo que me recomendó cuando le comenté que estábamos viendo las 7 iglesias. Me dijo eso, me dijo, las 7 iglesias son la base fundamental de la fe de cada uno de nosotros. Gracias, Carlitos, porque en serio es muy acertado y la verdad yo tampoco sabía esto. Yo no sabía que eran tan importantes y aunque yo también ya las había escuchado, la verdad no me había dado cuenta de la gran importancia que tiene en nuestra vida de fe estos mensajes. Súper chévere, muy, muy importante. Gracias, Carlitos. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Vale, tío Lalo. Gracias, Mauricio. Dios les bendiga. En Apocalipsis 3:21 dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces acá siempre el Señor Jesucristo está como, el trono está abierto, las puertas están abiertas de ese trono celestial, de ese trono poderoso. Pero dice, empieza el versículo que al que venciere. Acá nosotros, el Señor lo sabe que acá nosotros hay adversidad. Tenemos de enemigo al diablo, a Satanás, a Lucifer y al dragón. Es lo opuesto de lo santo, de lo puro. Entonces, sí es muy indispensable rechazar la carne y andar en el espíritu, porque la carne de verdad que es un estorbo. La carne, eso es algo, por ejemplo, ahí el pastor hablaba también hasta la apatía de un pastor, el orgullo, la vanidad de un pastor cuando se creen que eso es tremendo. O sea, estos son mensajes, hasta los pastores entran ahí, la iglesia también entra ahí, y obviamente Dios siga fortaleciendo todos los pastores de esta tierra, de las iglesias cristianas, que se muevan en el espíritu, porque en el espíritu, obviamente, esa palabra llega al corazón y esa palabra es sembrada, por supuesto. Siempre las puertas también aprendimos ahí que la puerta de la mente debe estar abierta para el mensaje celestial, para sentarnos en ese trono de gloria. Es muy importante eso, pero de verdad que la carne para nada aprovecha, la carne es un estorbo, el orgullo, la vanidad, la apatía, esa ira, ese mal genio, ese rencor, eso no sirve, a nosotros no nos sirve, en la parte espiritual eso no nos sirve. Siempre es muy importante reconocer y apartarnos de eso, de lo que no nos conviene. Siempre es muy importante decir, Espíritu Santo, ayúdeme. Mi mente está abierta, mi corazón está abierto para ti, Espíritu Santo. Ayúdame porque yo quiero estar allá en ese trono, sentado con nuestro Padre Celestial, porque la invitación es que al que venciere, y dice que le dará que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. El Señor Jesucristo dio ejemplo que Él venció.
Él venció acá en la tierra, Él estuvo acá en la tierra, Él conoce qué es enfrentar la carne, Él conoce qué es enfrentar al diablo y a Satanás, Él lo conoce porque Él lo enfrentó. Entonces Él dice que Él venció. Entonces es muy importante, este versículo es una bendición. Y siempre, diariamente, Señor, me corrijo, Espíritu Santo, levántame en poder y en gloria. Ayúdame, Espíritu Santo, ayuda a mi mente, ayuda a mi corazón, porque es que hoy en día hasta un noticiero está muy lleno de negativismo, novelas, una cosa, hay programas que están, o sea, prácticamente relacionados con las pasiones de la carne, el mundo le canta a la carne, se hacen millonarios prácticamente sacan un disco y ya le cantan a la carne y por aquí y por allá, pero no, eso no, la verdad no, uno en el espíritu, es muy importante también discernir en lo que me conviene y en lo que no me conviene, pero esto es por decir algo, estos mensajes son edificantes, las 7 iglesias se edifican, entonces las 7 iglesias también, hoy lo que entendí, lo que comprendí y lo que el pastor nos enseñaba es que las 7 iglesias nos identifican en cuál debe estar usted, en cuál está, en cuál debe estar, en cuál quiere estar también, nos hace la pregunta. Muy importante, pero muy agradecido con el Señor Jesucristo porque Él venció. Él venció el orgullo, Él venció esa apatía, Él venció ese rencor, Él venció la envidia, Él venció la ruina, la pobreza, Él venció todo lo que hay aquí en la tierra, toda la maldad que hay en la tierra, Él la venció. Por eso es que el Señor Jesucristo acá está resaltando en Apocalipsis 3:21, Él está sentado en el trono de nuestro Padre, a la diestra de nuestro Padre Celestial. Qué invitación tan gloriosa, tan poderosa la que nos hace esta tarde el Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, y Dios les bendiga a todos, familia. Gracias. Gracias, tío Lalo, qué chévere, muy bonita esa parte, porque, digamos, el pastor de alguna manera nos dio a entender que el trono del Señor es el trono de salvación. Esa parte es importantísima. Nuestro Señor fue el que abrió el camino de salvación y por eso el pastor cuando mencionó acerca del trono, que donde nosotros debemos estar sentados es en el trono de salvación, es porque la salvación solo es a través de nuestro Señor. Y en esa parte también, digamos, comparó la palabra con el arca de salvación. Esa parte me pareció importante, porque él dice, la puerta está abierta y mientras esté abierta hay esperanza. Entonces, por eso, digamos, esas palabras de esperanza que Dios le da a esta iglesia, aunque solo les reprochó, al final les dio esperanza diciéndoles, hasta el último momento va a estar abierta la puerta para los que quieran entrar. Entonces, esa parte es muy bonita y es muy chévere. Y digamos, la partecita fuerte que el tío Lalo nos comentaba ahorita con respecto a que pues este mensaje no es solo para las iglesias, o sea, no solo para las ovejas, sino también para las cabezas de las iglesias. Es muy importante y pues el ideal sería que todo pastor, todo servidor, todo diácono, todo líder de toda iglesia y todo miembro pudiera escuchar este mensaje tan importante. Y pues digamos, cuando el pastor nos habló de esa parte, de cómo experimentar las bendiciones de Dios, nos dijo acerca de que nosotros nunca debemos juzgar ni criticar a ninguna otra iglesia. ¿Por qué? Porque son 7 iglesias las cuales tienen de alguna manera sus fortalezas, sus debilidades, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El pastor nos dice que los que juzgan y critican a las otras iglesias, a los otros pastores, a las otras ovejas, es porque tienen celos y envidia. Así de sencillo. Esa es la razón del juicio y la crítica y la murmuración. Entonces, súper chévere. O sea, este mensaje, o sea, es muy completo. El mensaje de las 7 iglesias es muy, muy importante para que si tenemos la posibilidad o la oportunidad, sería ideal volverlo a escuchar. Es muy importante, es muy, muy bonito y muy profundo este mensaje y pues, digamos, si nosotros lo tenemos claro, podremos vencer a diario gracias a este mensaje, porque podemos estar despiertos espiritualmente. Gracias, tío Lalo. No sé si alguien más nos quiera compartir algo o si ya finalizamos, podríamos aprovechar que está la abuelita con nosotros para orar. No sé si alguien o quieren aprovechar para saludar a la abuelita. A ver. Bueno, entonces,
a la expectativa de mañana. Mañana vuelvo a decirles, me encantó, está muy chévere ese mensaje de mañana. Entonces, muy atentos. Vuelvo a decir, si de pronto hay algún término o algo que no comprendamos, aunque bueno, ya con todo lo que hemos escuchado, de pronto no hay necesidad, pero es en caso de, ¿sí? En caso de algo. Entonces, eso por un lado. Y bueno, ya vamos entonces a finalizar con el Padre Nuestro. A ver. Bueno, vamos ahí aprovechando que está la abuelita acompañándonos. Bueno, vamos a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a hablar el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Ay, familia, muchísimas gracias. Qué bonito poder ver a la abuelita. Me gustó mucho verla ayer. La abuelita estaba contenta, la vi tranquila. Entonces, la verdad, eso me agrada mucho. Me agrada mucho porque de alguna manera yo veo ese respaldo de Dios y pues sigamos Amén. adelante. Sigamos juiciositos, fortaleciéndonos entre nosotros y pues apoyándonos en todo tiempo y en todo momento como familia, ¿listo? Y pues bueno, más importante que familia aquí, somos familia en nuestro Señor, ¿listo? Amén. Gracias. Bendición, abuelita, que tenga buen descanso, hasta luego, abuelita, que descanse, abuelita, hasta mañana. Esperamos verla mañana también y bien contentica. ¿Listo? Hasta mañana, mamá, que Dios la bendiga, Dios la guarde. Chao, tío Lalo. Hasta Chao, mañana a todos, Dios les bendiga, gracias. Hasta mañana, Dios les bendiga. Hasta mañana, abuelita. Gracias, hasta mañana, mamá. Gracias, hasta mañana, Carlitos. Bueno, Carlitos, ay, se me ha olvidado. Chao, Mayrita.